Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 18 de abril, con muchos temas para platicar. Ya saben, más adelante Mauricio Mechulán, va a estar también con nosotros Manuel Sánchez, Marta Lamas, Mauricio Merino. Pero arrancamos, como todas las semanas, con la mesa de 11, con mis queridos Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, un placer estar aquí en la mesa de 11 contigo, con Rafael y Javier. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Mario, buen día a ti y al auditorio. Rafael, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, para todo el público. Pues arrancamos con los temas, Javier, semana de muchos temas. Hay desde el asunto de la reforma judicial, el tema del INE y las presiones al Instituto Nacional Electoral, aprobación de leyes en materia de datos personales para la obtención de líneas telefónicas. Yo quisiera, Javier, si te parece, empezamos con el tema del INE y esto pues que ya está cantado en dos momentos. Uno, la campaña en este momento contra la autoridad electoral que hemos venido consignando semana a semana, y dos, el anuncio ya de que pase lo que pase con la elección, vendrá una reforma del gobierno para desmantelar, cambiar, transformar, extinguir. Vamos a ver qué adjetivo o qué acción termina haciendo después del proceso electoral. ¿Cómo lo estás viendo, Javier? Delicado, porque siempre mete mucha incertidumbre el proceso electoral, que tú quieras cambiar las reglas en un proceso en curso. No lo van a hacer en esos momentos, pero lo están claramente apuntando para septiembre. Y me parece que es una andanada más de presiones sobre el INE. Me parece que van a ir sobre su tamaño, me parece que van a ir sobre sus gastos, van a requerir para ello reforma constitucional. No va a estar fácil porque no lo tiene el Senado, pero aún así está en la mano. Creo que aquí lo que hay que centrar es las presiones que habrá la autoridad electoral, sobre todo al Tribunal Electoral, de hoy al miércoles. El miércoles, tengo entendido, sesionará el Tribunal Electoral para, en definitiva, y espero yo sin más rodeos, definir si regresa las candidaturas a Morón de Michoacán y a Salgado de Guerrero, o si en definitiva esas candidaturas fenecen, mueren por haber incumplido el reporte de gastos de pre-campaña y tienen Morena que nombrar nuevo candidato. Es que de aquí al miércoles muchísima presión al Tribunal Electoral, mucha presión al INE, habrá que ver qué sucede. Yo pensaría que Morena seguirá ganando ambas gubernaturas con quien sustituyera a sus candidatos, sí, pero la lógica no es nada más ganar. La lógica me parece que es incluso avasallar o humillar a la autoridad electoral. Entonces es un juego nuevo que nunca habíamos visto, es un juego peligroso, y desde luego habrá que ver cómo salen los resultados para la Cámara de Diputados, que será esta nueva legislatura que se va a elegir la que haría estas nuevas reformas junto con el Senado. Claro, porque hay que pensar que no solamente está en juego el 21, está en juego las condiciones de la realización de la elección del 24, con lo que salga de esa reforma que apunta Javier. A ver, Claudio, ¿tú cómo estás viendo estos temas? Pues miren, estamos ya prácticamente a 50 días del domingo 6 de junio y lo interesante es que distintas encuestas, platicando con mi querido amigo Francisco Abundis de Parametría, me contaba pues que esto que ha sucedido en las últimas semanas, estos ataques sistemáticos al Instituto Nacional Electoral, pues parecen no estar afectando la intención de voto por Morena, Mario, Rafael y Javier. Ni las acciones de Félix Salgado, ni las amenazas a Lorenzo, nada. Ni los tonos tan ríspidos que ya no habíamos, que al menos yo no recuerdo un tono tan duro de un, partido en el poder en contra de la autoridad electoral. Esto entonces, ¿qué prefigura en términos demoscópicos? Pues parece que todo esto que ha sucedido no afectó la intención de voto, no ha afectado la intención de voto por el candidato Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pero tampoco parece haber afectado la intención de voto por Morena a nivel nacional en los otros estados, que están viendo muy lejos lo que está pasando finalmente en Guerrero, y parece que tampoco está afectando, paradójicamente, el voto femenino en torno a la intención de votar por Morena, Mario. Esto ilustra que todo esto que está pasando en el país, estas tragedias, la tragedia sanitaria con un mal manejo pandémico, la tragedia económica donde empresas están cerrando, estamos perdiendo empleos, la tragedia de la delincuencia y la inseguridad donde el país pues parece asolado por estas distintas maneras en que se expresa la delincuencia en nuestro país, pues no se convierte o no se está convirtiendo en votos en contra de Morena.
Aquí lo que importa es entender qué sucede con digamos, este fenómeno que a pesar de todas estas situaciones, pues parece defenderse, ¿no? Una buena imagen del partido o buena intención de voto por él. ¿Por qué será, Mario, Rafael, Javier, la narrativa presidencial, la hiperactividad comunicacional, la simulación de logros sistemáticos en la mañanera, las distracciones también que son sistemáticas y las mentiras? Pues todo esto parece estar funcionando en términos político-electorales, y me parece que lo que prefigura hacia el futuro, si vamos a ver una mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, pues básicamente yo creo que significa el fin del Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Pues no es poca cosa lo que está en juego, si es que va por ese lado, Rafael. Pues mira, yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, tanto por parte de Javier como por parte de Claudio. A mí me parece que la explicación de por qué esta conducta de Morena y este desafío a las instituciones y este golpeteo constante contra los órganos autónomos y contra todo aquello que pudiera significar un desequilibrio para el ejercicio omnímodo del poder presidencial, se debe a una cosa muy simple. Alguien entendió con toda claridad el grado y la cultura política de los mexicanos. Y mientras hace unos años la tecnocracia o el neoliberalismo nos querían ayudar a producir instituciones de primer mundo, como el INE, como algunos otros de los órganos autónomos, la CNDH, bueno, pues llegó este populismo transformador de la administración actual a demostrarnos que no, que seguimos teniendo una ciudadanía absolutamente sometida por las dádivas y por los engaños mediáticos, deslumbrada porque todos los días le prenden frente a los ojos una pantalla muy luminosa, que son los grandes sermones presidenciales de cada mañana. No es como en la misa, no es el sermón de la montaña, es el sermón de la mañana. Y entonces la gente sigue creyendo cosas que son absolutamente increíbles. Antes decía la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y hoy se dice, con tus frutos los engañaréis. Y sigue la gente creyendo todas las patrañas que le pongan por delante. Es impresionante darse cuenta de que la personalidad llena de oscuridades y de malas actitudes y conductas peores de Félix Salgado Macedonio sea su principal activo político. El machismo desafiante y broncudo del señor que convoca a que no le agarren los huevos al toro, ese señor va a arrasar en las elecciones. Sí, es claro. ¿Por qué? Pues porque finalmente en el desmantelamiento de las instituciones no nada más se va a desmantelar al INE, ya se desmanteló al Tribunal Electoral, que está absolutamente sometido a los dictados de la Presidencia de la República. El verdadero presidente del Tribunal Electoral es Santiago Nieto. Ese es el que manda, y Vargas es un señor que anda ahí a salto de mata, creyendo que con sus actitudes de prevaricación va a conseguir que no se le ejecuten las órdenes que tiene de investigación. Y déjame, Rafael, agregar esto, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de acciones. O sea, no nos da el programa para procesar la reforma de hidrocarburos que se acaba de aprobar, la reforma energética de hace apenas un par de semanas. Y Javier, yo quisiera tu opinión, tú que eres además especialista en estos temas de telecomunicaciones, lo que se aprobó el viernes y se publicó ya, creo que no sé si ayer, esta obligación de que quien quiera sacar una nueva línea de telefonía celular tendrá que entregar huella, iris
a las empresas para que a su vez lo entreguen al IFETEL. Y en esta historia donde digamos, qué bueno que se trate de contener los delitos y las extorsiones, qué malo que sea por una ruta que parece fiscalizar más a los ciudadanos y no a los delincuentes, que naturalmente nadie, ningún delincuente, va a cometer un delito con el teléfono que registró con sus huellas y su iris. Me parecería una cosa de sentido común. ¿Cómo ves ese tema y cómo ves la implementación de esa nueva reforma, Javier? Es escandaloso, pero no son las nuevas líneas que se contraten, Mario. Son las nuevas líneas y las después, existentes. Así es. Entonces estás hablando al día de hoy de 126 millones de líneas que tienen que pasar en un año o poco menos de un año por este registro. ¿Qué te van a pedir? Te van a pedir del titular de cada línea telefónica, tu domicilio, tu CURP, tu INE y sobre todo tus datos biométricos. Esto es huellas digitales, iris. ¿Esto para qué? Que es el primer peligro. El primer peligro es que para cualquier policía las pueda pedir. Creo que eso es muy, muy delicado. Segundo, es muy delicado porque esa base de datos sin datos biométricos ya existió en el 2009 al 2011. Y esa datos la vendían en internet el crimen organizado. O sea, pero ahora es mucho más delicado porque no solamente saber tus datos del celular, sino los biométricos. Y ni siquiera está claro cómo el IFT que le dan esa obligación, no tiene ni el dinero, ni la infraestructura, ni sabe cómo la va a almacenar. Pero eso sí, las empresas telefónicas tienen que pedir los datos, so pena de multarlos a ellos enormemente. Y esto se pidió, se publicó el viernes en la tarde en un diario oficial vespertino. La idea del gobierno es que con esto va a combatir más de cerca el secuestro, la extorsión telefónica. La realidad es que no va a ser así. En ninguna parte del mundo funciona esto para mejorar el secuestro y el delito. Mejor que tuvieran más capacidades para geolocalizar celulares que cometen delitos. Aquí lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Uno, si eres un delincuente, pues vas a robar celulares en caliente o vas a seguir operando con chips ahí que los cambias. Dos, pueden traer los delincuentes celulares de Estados Unidos o de Guatemala o de Belice y operar con ellos y va a pasar exactamente lo mismo. Es una regla absurda, cara, que pone en riesgo los datos biométricos sin ni siquiera haber una estructura ni un presupuesto para cómo se va a almacenar esto. Es un dato sí sin pies y cabeza que pone no solamente nuestros datos, sino nuestros biométricos al alcance de cualquier policía, sin siquiera haber orden judicial de por medio. Sí, es brutal eso. A ver, Claudio, por favor, tu opinión. Sí, me parece que es un ataque contra los derechos humanos de las personas, Mario, y corresponde, me parece también y refleja de alguna manera este problema que tiene que ver con la captura institucional. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo manda a otros poderes, cuando no hay independencia de los poderes, y me parece que esto ilustra una vez más, otra vez, que hay una estrategia clara y sistemática de captura de las instituciones, ya sea inutilizándolas, dejándolas obedientes, la estrategia piedra y barra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o cooptando a sus integrantes, encontrándoles cosas, y luego por ello cooptando sus decisiones, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo mencionaba Rafael con el magistrado Vargas, o atacando personas para que renuncien si son independientes. Ahí está el caso Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, o poniéndolas al servicio de los deseos presidenciales ya como francos títeres del deseo presidencial como la Cámara de Diputados, o finalmente peleándose contra ellas y sus integrantes, atacándolas sistemáticamente para erosionarlas, como está sucediendo con el Instituto Nacional. Pues vaya recuento de esas estrategias. Y Rafael, cerramos contigo, por favor. Mira, sobre este ilegal y abusivo registro obligatorio, a mí me llama mucho la atención que el gobierno del presidente López Obrador se parezca tanto en tantas cosas al gobierno de Felipe Calderón. ¿Sí? Esto ya lo había querido hacer Felipe Calderón, quitándole el iris, todo lo demás está. Y el uso de los militares para seguridad pública lo hizo Calderón. Pero ahora con esteroides. Lo llevó a condición constitucional, a jerarquía constitucional. Entonces, esto a mí me parece francamente
una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, algo absolutamente sin sentido, porque mira, todos esos datos andan por todas partes. Sí. Los mexicanos somos las gentes, tenemos una vida privada más fisgoneada y espiada. El espionaje en México corre a cargo del gobierno. No, y no me refiero a lo que te están oyendo cuando hablas por teléfono, que es bastante. Me refiero a todo este cúmulo de sobrevigilancia, por ejemplo, en materia bancaria. Todos esos datos, al menos los que me quieren pedir para un teléfono, que no se los voy a dar, pero aparte de eso, esos ya los tiene el banco. Sí, sí. El banco tiene mi huella digital, el banco tiene mis documentos, tiene mi CURP, tiene mi INE, tiene mi pasaporte, tiene todos los datos que quiera de mí, mi comprobante de domicilio, y sabe si ya pagué la renta o no la he pagado. Entonces, pues sí, no tenemos vida privada en este país, tenemos que georreferenciar cada vez desde dónde estamos haciendo una operación bancaria. Así es. Esto es lesivo, como dijo Claudio, ya, y también como ha dicho Javier, es un ataque a los derechos humanos, es un ataque a la libertad individual. Sí, de acuerdo. Y son temas que se nos quedan, que vamos a seguir. Este ya se aprobó, vamos a seguir después con el tema de la reforma judicial también, que esta semana ha sido un asunto relevante, que estará en Cámara de Diputados en estos días. En fin, que se nos come el tiempo, pero le seguiremos con esto. Gracias, Rafael. Rápido, sí. Nos va a salvar la incompetencia del gobierno, que no va a poder montar esa plataforma. Pues sí, vamos a ver si la pueden poner en marcha y qué pasa con esa información. Javier, gracias. Gracias a ustedes. Claudio. Muchas gracias y a ver qué nos sorprenden esta semana, querido Mario. Sí, semana de aquí el domingo. ¿Cómo no? Gracias a los tres. Semana de definiciones en el tema de diputados con el asunto judicial y en el tema del tribunal con el asunto electoral de Michoacán y de Guerrero. Vamos a la pausa. Regresamos, vamos a platicar de economía, que también están pasando cosas interesantes. Más adelante Marta Lamas, Mauricio Merino y Mauricio Mechulam. Ya volvemos.